Estamos en época de constituyente, en tiempos de constituyente. ¿Qué balance hacer de esta Asamblea Nacional Constituyente en este primer año de gestión? Sin duda alguna que la principal misión, que era garantizar la paz, se cumplió a cabalidad. Pero la misma Asamblea, la misma dinámica, las mismas expectativas del pueblo le han puesto otros retos interesantes a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué balance hacemos? Bueno, mira, el primero es, y siempre lo tenemos que repetir, nosotros somos voceros de las expresiones, los anhelos, las decisiones que tome el pueblo para redactar un nuevo ordenamiento jurídico, para transformar el Estado y para redactar una nueva constitución. Esa es nuestra misión. Entonces, cuando hablamos de balance, bueno, ciertamente, institucionalmente, la Asamblea Nacional vino a proteger a la institucionalidad democrática del país y por eso, bueno, se frenó la guarimba terrorista, se convocó a las elecciones, primero la misma constituyente, bueno, fue ya, esa elección marcó pauta, pero después se convocaron elecciones a gobernadores, elecciones a alcaldes, la propia elección del presidente en las condiciones que se dio para frenar la arremetida anti-institucional, antidemocrática que estaban orquestando, pero ahora también nosotros estamos en un debate permanente en la calle, ¿verdad?, para construir lo que viene. O sea, ese programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica surgió del debate público. No fue que el presidente Maduro encerró a 5 economistas, aunque también vinieron economistas connotados de todas las regiones del mundo, ¿verdad?, a aportar aquí los que quisieron, pero fue producto del debate que nosotros los constituyentes damos en la calle, que dan los movimientos sociales en la calle, que dan las comunas en la calle, fue ese inventamos erramos que decía el comandante Chávez, ese inventamos erramos. Está plasmado en ese programa de crecimiento, recuperación y prosperidad. Nosotros hemos hecho leyes de economía para la contingencia, hemos hecho leyes contra la violencia, nosotros hicimos una ley para la convivencia pacífica, hicimos un acuerdo de convivencia con los demás poderes públicos apenas se montó la constituyente. Hemos estado siguiendo a la orden del día estos acontecimientos y en el futuro nos corresponde ahora crear ese ordenamiento jurídico, esa constitución con los cambios que se le haya de hacer a la 99, a la del 99, que es la base de nuestro trabajo. O sea, nosotros partimos de la constitución del 99. Y sobre todo ese Estado, el Estado que sabemos nosotros tiene muchas debilidades, sabemos, sigue heredando muchas prácticas del Estado burgués, mucha burocracia, lentitud, corrupción que se ha quedado también metido en el Estado. Bueno, ¿cómo lo vamos a transformar? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que construir de aquí a futuro ese entramado institucional y jurídico para que tengamos el Estado que se merece la Venezuela que están haciendo ahora. Yo creo que si me dices un balance, nosotros estamos complacidos y esperanzados. Y sobre todo a la orden de la demanda que nos haga el pueblo en la calle. Yo diría que la expectativa se ha venido cumpliendo sobre la marcha, pero sin duda alguna que el pueblo cada día es más exigente con las instituciones. Un pueblo educado, un pueblo formado, cada día tendrá pues, mayores niveles de exigencias en las instituciones del Estado, como debe ser además. Y la Asamblea Nacional Constituyente ha estado ahí, de la mano del pueblo, cumpliendo a cabalidad ese mandato que el pueblo le dio. Pero yo quisiera también que habláramos sobre la redacción del nuevo texto constitucional, ¿cómo va eso? Sí, mira, tú sabes que con relación a las expectativas, me perdonas que me digregue ahorita un poquito, hay gente que dice, oye, que la constituyente, que no la vemos en la calle haciendo valer los precios, que los constituyentes se quedaron encerrados en mucha campaña también, ¿no? Y no es verdad, nosotros estamos, lo que pasa es que la constituyente no está en un sitio, nosotros nos reunimos en las sesiones los martes aquí, los miércoles en las comisiones, casi todas las semanas, pero cuando no estamos aquí, está cada constituyente en su municipio o en su sector. Ahorita vienen congresos especiales de trabajadores, de pueblos indígenas, que la constituyente está al mando de eso, para resolver esos temas
concretos, pero esos temas concretos, y es bueno decirlo en un programa de televisión porque hay gente de distinto nivel y de distintos sectores que nos están mirando, nosotros estamos en la calle. Claro, lo que queremos todos es que se solucione el problema mañana. Eso lo quiere el constituyente y el que no es constituyente. Lo quieres tú y lo quiero Claro. yo. Forma parte de un proceso que estamos llevando paso a paso, de la mano del presidente Maduro y que estamos llevando entre todos en la sociedad. El tema de los precios tiene que ver con el tema de la distribución, tiene que ver con el tema del dólar especulativo, tiene que ver con todas esas medidas, con el contrabando hacia Colombia y nosotros estamos ahorita en este momento acompañando toda esa fase, Hasta con un tema cultural. hasta con un tema cultural, ¿verdad? De especulación. Ese tema, digamos que es parte de todo el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica y vamos por fases. Se recuperó el salario, como se recuperó el salario, hay sectores que actúan en contra del salario y entonces comienzan a forzar el aumento de precios, comienzan a incumplir las leyes. Bueno, y en ese proceso estamos, pero lo que tenemos que entender todas y todos es que como nosotros somos la primera potencia petrolera mundial, tenemos todo para ser ese país potencia y hay sectores interesados en que no lo seamos y que sigamos siendo el país que simplemente provee de materia prima a los que sí se convierten en potencia, ¿verdad? Tenemos mucho en contra y siempre vamos a encontrar quienes saboteen el proceso. Por eso el proceso es de construcción colectiva. Por eso la constituyente, pero también el partido, pero también los movimientos sociales, estamos cada día aportando, aprendiendo y organizándonos para la defensa de este sistema, de este país que es el nuestro y que nos va a tocar defenderlo en el propio territorio, nos va a tocar defenderlo allí en la cuadra, allí en el comercio, allí en la distribuidora, allí donde están los focos de corrupción, allí es donde está en este momento la defensa de la nación venezolana y por eso es que no es un trabajo de hoy para mañana, ni es un trabajo efectista de que vaya un constituyente con un policía y cierre, no se trata de eso, se trata de un trabajo de construcción colectiva que a lo mejor no tiene un impacto efectista en la opinión pública, pero que sin duda alguna se está haciendo. En primer lugar, un balance de este año de gestión de la Asamblea Nacional Constituyente, que yo le decía que si es por una aprobación popular, estarían eximidos del trabajo. Pero yo quisiera que usted, que es crítico de su propio oficio, de su propio trabajo, nos dijera, en primer lugar, cómo evalúa usted este año de gestión. Bueno, este año se inicia, como tú sabes, con la convocatoria del presidente de la República el 1 de mayo de 2017. A partir de allí se produjo la elección de los constituyentes en una forma bien interesante, que son los constituyentes territoriales, como sería mi caso, territoriales, pero también hay constituyentes del sector pescadores, del sector trabajadoras y trabajadores, de los que tienen alguna discapacidad, empresarios, el sector empresarial, entre otros sectores, todos bajo esa regla de oro de la elección y sobre todo de la votación universal, directa y secreta, muy profundamente democrática. Yo que puedo hacer una comparación porque he vivido los dos escenarios, tendría que decir que en esta oportunidad se avanzó más en la representación genuina, verdadera, del pueblo de Venezuela. Quizás lo único que habría que lamentar, estoy seguro que tú lo vas a recordar, es que la idea de una constituyente vino de la oposición. La mayoría de los líderes, debe estar grabado eso, pues lo vi en televisión, la mayoría de los líderes pedían, mira, una constituyente. Yo recuerdo a este muchacho Guevara diciéndole al presidente, pues bueno, pero para usted es muy fácil, presidente en Consejo de Ministros, convoque a una constituyente. El presidente en el orden constitucional, no hablo en el orden político, sino constitucional, cuando se producen los sucesos de violencia, ya había varias víctimas, ya habían los primeros quemados vivos de parte de la oposición, el presidente tiene dos caminos a seguir. Uno, decretar el estado de excepción por conmoción interna,
tal como está previsto en el texto constitucional, y el otro, que es ir a una asamblea constituyente. Él tomó la decisión de ir a una asamblea constituyente en la idea de la paz. El presidente Maduro lo caracteriza, entre otras cosas, tú te debes haber dado cuenta la insistencia a veces tosuda en la idea del diálogo. Así es. Pase lo que pase, los invito a dialogar. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, vamos a dialogar, vamos a entendernos por el país, vamos a buscar la paz independientemente de las distintas opiniones o posiciones políticas que se pueda tener. Bueno, se convoca a la Asamblea Constituyente, se va a elección, se instala la Asamblea Constituyente y se crea una comisión muy especial que tiene que ver con la paz, con la justicia, con los llamados delitos de odio, y busca esa comisión intentar que las partes se acerquen entre sí. Esa la presidió Delcy Rodríguez, como todos sabemos, una muchacha muy héroe, de una gran capacidad, una heroína de Venezuela, con mucha firmeza en la defensa de los intereses venezolanos. En el tiempo que estuvo, fue una gran presidenta de la Asamblea Constituyente y a mí me gustaba mucho ella como canciller en las defensas que hizo de Venezuela en la OEA y en algunos otros lugares. Bueno, ella presidió esa comisión tuvo los primeros resultados, de allí nació esto del indulto, de resolver algunas cuestiones de orden procesal penal para que estuvieran en libertad aquellos políticos que habían cometido delitos muy graves en Venezuela. Bien, y que estaban detenidos. Esas fueron las primeras decisiones. Hemos visto, y no lo digo porque usted esté aquí, porque realmente yo creo que en estas palabras expreso el sentir de la amplísima mayoría de los venezolanos que ven a la Asamblea Nacional Constituyente como una de las instituciones en este momento con mayor credibilidad, con mayor apoyo al pueblo. Y hemos visto una contundente respuesta de la Asamblea Nacional Constituyente para servir de marco normativo a las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro. Sí, una vez presentado el plan de recuperación nacional, se hace necesario para su implementación, de la implementación del programa, adecuar la estructura jurídica del país. Y en ese sentido, el compañero vicepresidente de Economía del Gabinete Ejecutivo, Tarek El-Aissami, en el marco de los requerimientos para su implementación de manera expedita, porque no podemos esperar para luego es tarde. Este pueblo tiene 500 años esperando su redención social. Este pueblo tiene 500 años esperando su regeneración moral. No podemos esperar por un trámite allí burocrático, pudiéramos decir. Fue presentado la propuesta y se esbozó, grosso modo, la necesidad perentoria de adecuar 3 instrumentos jurídicos. En ese sentido, presentó el decreto constituyente que reforma el decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, el decreto constituyente que reforma la ley que establece el impuesto al valor agregado y el decreto, falta aquí un decreto constituyente, aquí, y el decreto constituyente que con rango, valor y fuerza del impuesto a las grandes transacciones financieras, es decir, 3 instrumentos: impuesto al valor agregado, sobre la renta para los sujetos pasivos calificados como especiales, impuesto a las grandes transacciones financieras y el valor agregado. Con estos 3 instrumentos
que presentó el compañero Tare, se le da o se dota al Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para la implementación de acciones. Tanto es así que con la aprobación de estas tres reformas de ley a través de decretos constituyentes, nosotros le dimos un golpe noble a la conspiración internacional, pero también le dimos un golpe noble a la guerra económica. Sería injusto dejar por fuera la labor extraordinaria que ha venido cumpliendo la Asamblea Nacional Constituyente, y me voy tan solo al punto de vista económico. Ha dictado una serie de medidas que han servido de entrada para todo este esquema que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro. Yo quisiera que nos hicieras un recuento sobre la labor de la Asamblea Nacional Constituyente en el tema económico. Seguro, Rodolfo, mira, hay que decir, no es conveniente decir que no se puede echar a un lado todo el esfuerzo de los últimos años en estudiar el fenómeno económico, en estudiar nuestra economía con sus propios comportamientos que ha hecho la revolución bolivariana. No podemos olvidar el rol de la Asamblea Constituyente. Nada de esto fuera posible si no hubiese Asamblea Nacional Constituyente. Y a veces hay cosas que no son totalmente comprendidas, pero para eso hay que explicarlas. Si el presidente no toma la decisión de nombrar la Asamblea Nacional Constituyente, primero no se logra la paz y no se crean las condiciones mínimas. Pero además tampoco se hubiese generado la posibilidad de los cambios legislativos necesarios para adecuar la norma. Porque con esta Asamblea Nacional en desacato no ibas a ningún lado. Esa fue una asamblea que vino a implosionar la institucionalidad para dar un golpe institucional. Aquellos famosos 6 meses que anunció el inefable, casi octogenario ya, Ramos Ayub. Que evidente fue otra falsa más, como los adecos no cambian nunca, pues. Pero en todo caso, la Asamblea Nacional Constituyente desde su instalación vino a asumir un rol importante para la paz, el nuevo equilibrio en los poderes, la nueva fiscalía, todos estos elementos que el pueblo sabe, la Comisión de la Verdad, etcétera. Pero en materia económica no podemos olvidar que la ley de casa de cambio ha sido estudiada y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. La eliminación de la ley de ilícitos cambiarios solamente fue posible con la Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente, la adecuación de la ley de precios justos a la nueva dinámica de la economía se hizo también en la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo ahí tengo que ser honesto con el trabajo que hizo desde el profesor Aristóbulo Isturi, que fue el primer, de alguna forma, director de la Comisión de Economía en transición, hasta el profesor Eduardo Piñate, un gran amigo, y si se quiere muy modesto, muy humilde en su forma de ser, pero muy trabajador. Así es. Y también logró estas aprobaciones, estos avances. Y bueno, ahora nos ha tocado a nosotros en estos últimos 2 meses, ya casi 3 tal vez, estar al frente de la Comisión de Economía cuando se están tomando decisiones importantísimas y en la cual la Asamblea Nacional Constituyente, con nuestro presidente Cabello, ha estado a tono. En la fase preparatoria para crear las condiciones, como bien lo dijo el presidente, había que crear las condiciones. Una de esas condiciones eran legales, legislativas y sociales, y yo diría hasta socioemocionales, necesarias crear. Allí la constituyente, y no nos podemos olvidar de Delcy Rodríguez, tuvo un importantísimo rol. Ahora estamos en una fase, si se quiere, más ejecutiva, más de despliegue de decisiones y de debate nacional sobre este tema, ¿no? Que es un poco lo que hoy tú y yo estamos haciendo desde acá. Y quiero además aprovechar un último segundo para reconocer el trabajo de los miembros de la Comisión de Economía. Mira, ahí tenemos a personas, no quisiera que se me olvidara ninguno, pero no podemos olvidar al profesor Julio Escalona, que es una alerta permanente desde los cauces académicos y analíticos de la economía, visto desde un perfil de la izquierda, del marxismo, etcétera. Los aportes, mira, yo diría inconmensurables, de un economista brillante y formado en varias partes del mundo, pero además con los pies sobre la economía del común, Jesús Faría. Y está allí con nosotros también Orlando Camacho, de Fedindustria, también dando sus aportes como industrial que quiere echar adelante. Está David Paravicini con sus temas. David es un gran analista y ensamblador de la realidad petrolera permanente, ¿no? Que están allí en debates que duran hasta 10 horas, con resumen, con aportes, documentos a Diosdado, Diosdado al presidente Maduro, de allá para acá rebotan. Y ahí hemos tenido hasta 6 sesiones en una semana de la Comisión de Economía, en estos últimos meses, para ponernos a tono con la nueva exigencia, con la nueva realidad. Y allí yo tengo que agradecerles a todos, a Gerson, a Busi Galeano,
a Keila, a Laura Alarcón, que me recuerdo, pues, JL, como le digo yo, uno de los también muchachos más abnegados y dedicados, nuestro equipo, muchas horas, pero además las que vienen, porque como todo programa, no es tomar medidas y ya, no, un programa que ahora hay que evaluarlo con el pueblo, instalar un monitoreo, como ya lo aprobó Diosdado Cabello, para hacerle seguimiento día a día qué pasa con el salario, con el precio, con las casas de cambio, con el comportamiento de la banca, por ejemplo. Aquí hay unos temas que todavía no se han tocado en materia económica, se han tocado los macroeconómicos centrales, pero hay que definir en los próximos días cómo van a quedar las gavetas de la banca pública y privada, a qué tasa de interés y qué sectores vamos a financiar dentro del nuevo modelo de producción con las nuevas decisiones. Claro. Cómo queda el sector exportador en su financiamiento, cómo queda el sector de producción primaria y el petrolero, que son centrales. ¿Cuál va a ser el rol de la banca en ese empuje? ¿Cuál va a ser el plan de siembra con la nueva realidad y los nuevos modos ahora? La producción, pues la producción real y la banca y la finanza frente a ellos. Es un tema pendiente que en las próximas horas también tenemos que ir afinando, y la Comisión de Economía, con estos que te he nombrado y seguramente algunos que se me han olvidado, ha venido haciendo un extraordinario trabajo en la Asamblea Nacional Constituyente. Roberto, como introducción para este bloque habíamos hablado de aquel 1 de mayo del año pasado, cuando el presidente, en medio de una Venezuela con mucha turbulencia, bañada en sangre por la derecha desquiciada, quemando a la gente en las calles, trancando, marchando, destruyendo. Y ese 1 de mayo cuando el presidente llama al proceso constituyente y nos dice que ese es el camino de la paz, muchos lo pusieron en duda. Yo quisiera que tú como constituyente hoy en día nos dieras tu opinión de por qué se dio ese fenómeno. Bueno, una vez más la dirigencia opositora subestima al chavismo. En este caso subestiman a nuestro presidente del pueblo, Nicolás Maduro Moro, y él en una jugada magistral, audaz, haciéndose de los artículos 347, 348 y 349, convoca a una constituyente. Una constituyente que no es que significó un bálsamo de paz por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Significó el desenmascarar a una dirigencia opositora que venía hace rato diciendo que gozaban de las mayorías. Pero resulta que en una convocatoria masiva donde más de 8.300.000 venezolanos y venezolanas acudieron a votar, dijeron sí a la constituyente. ¿Qué ocurrió? La mayoría no la tenían ellos. Quedó una vez más al descubierto que las grandes mayorías querían transitar la paz y aceptaron el llamado de un presidente obrero que representa una revolución bolivariana, que representa el chavismo, que representa el socialismo. Por ende, 8.300.000 ciudadanos fueron a respaldar ese llamado. ¿Cuál fue la respuesta? El pueblo les dijo, miren, nosotros, quizás habrá gente que no quiere el gobierno revolucionario, pero tampoco quiere muertos, Claro. tampoco quiere tranca, tampoco quiere que los hijos salgan y no saber si van a regresar, o el que tiene a su hijo morenito está asustado en su casa porque si lo ven los catiritos lo van a incendiar. Eso no lo quiere nadie. Y ellos se fueron por los caminos una vez más verdes. Y el presidente, cuando obtiene ese respaldarazo de esos 8.300.000 personas, bueno, la derecha queda totalmente desprovida, o sea, queda sin fuerza, desganada, deprimida. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vives la vida engañando y autoengañándote, poniendo sobre la mesa falsas expectativas y luego no las cumple, eso causa frustración, que es esa gran frustración que muchos seguidores de la dirigencia opositora hoy tienen por dentro. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que aquellos que quieren cambiar el gobierno por X, por Y, porque quieren otro gobierno y tienen su derecho de querer otro gobierno, no encuentran a quién seguir, no saben en qué palorcarse, porque tienen una dirigencia opositora muy débil, muy traidora, muy desleal, muy antirrepresentativa. Entonces eso crea una gran frustración y aunado a las mentiras constantes y permanentes desde Henry Ramos Alú para abajo, pues mira, lo que han hecho es
que un pueblo que está allí dándose cuenta de todo haya decidido, miren, ustedes saben cómo es la cosa, vamos a ponernos a trabajar. Olvídate guarimba y marchadera, que aquí lo que hace falta es trabajar. Y esta gente, esta dirigencia opositora, resulta que tiene 18 años llamándonos, convocándonos, es a la muerte. Yo necesito que alguien me convoque al trabajo, a la producción, al sosiego, a la unión, al mirarnos como hermanos, al entender que somos todos y cada uno de nosotros necesarios para construir el país. No se puede quedar nadie por fuera. Por fuera tienen que estar siempre los traidores, los apátridas, los que anteponen los intereses de un conglomerado, de una nación, por sus intereses personales. Eso sí no pueden tener cabida, eso sí no pueden ser llamados a construir nada, porque han demostrado a lo largo de sus vidas que nacieron para destruir. Claro. En esa andamos, mi querido Rodolfo Vilches. Nosotros, los revolucionarios que entendemos que la patria necesita del trabajo en conjunto, andamos mientras ellos dicen vamos a guarimbiar, nosotros decimos vamos a reunirnos para plantear ideas y trabajar. Mientras ellos llaman al paro, nosotros llamamos al trabajo, porque se construye es trabajando, no se construye parándose. Y mucho menos se construye o se puede pretender tener algún tipo de éxito si todos los días tú haces la misma estupidez. Esta gente no se ha dado cuenta que existe un gobierno que no está dispuesto a negociar ni esto, ni tantito así, como decía el Che, de los principios revolucionarios, ni de la felicidad del pueblo, para que las élites y los grupúsculos que dominaron toda la historia de este país, que dominaron el gobierno en la historia de este país, pues se sientan chéveres y satisfechos. No, fíjate tú que entre las medidas está que el que más tiene, más paga. El que menos tiene, menos paga. ¿Cuáles son las expectativas de la clase obrera frente a la nueva Constitución? Bueno, menos mal que visitas esa pregunta, porque estamos trabajando, ya hemos elaborado un anteproyecto propio de la clase obrera en el marco del debate del Congreso Constituyente de propuestas, donde estamos planteando, entre otras cosas, el Estado comunal, obrero de los trabajadores, donde estamos desarrollando un capítulo de garantía, protección y desarrollo de lo que es el trabajo como elemento fundamental del desarrollo del país, así como nuestra Constitución actual dice que el trabajo y el estudio y trabajo son los ejes fundamentales del desarrollo. Eso lo estamos desarrollando. ¿Qué significa el trabajo? El trabajo creador, el trabajo emancipador, el trabajo como parte de los elementos que deben privar en la nueva Constitución. Pero también estamos evaluando y revisando un conjunto de propuestas que pueden ser leyes constitucionales que tienen que ver con todo el proceso de industrialización del país, en el sentido de crear grandes corporaciones o de avanzar en un nuevo modelo de gestión que sea constituyente, que sea constitucional o que lo abarque una ley, modificaciones que podamos hacer en algunas leyes, en particular la ley del comercio o el Código de Comercio que es de la época de Gómez, planteamiento de esa naturaleza que ya la clase obrera se delastra única y exclusivamente del trabajo diario y de la lucha reivindicativa y se convierte en una vanguardia en el sentido de capaz de producir, de vigilar, de controlar, pero también de proponer y participar directamente en la construcción de nuestra Constitución y de las leyes. Ahora es una clase que legisla y que debate incluso la Constitución. Tenemos 75 trabajadores y trabajadoras, voceros fundamental de los trabajadores en la Asamblea Nacional Constituyente, que son precisamente los que van a llevar la voz cantante de todo esto que hemos venido recogiendo a lo largo y ancho del país en los últimos meses. Yo quisiera que usted me comentara sobre su visión de la Asamblea Nacional Constituyente en estos meses. Bueno, efectivamente, la Asamblea Nacional Constituyente, que como bien tú sabes, fue convocada por el presidente Nicolás Maduro un 1 de mayo del año 2017. Nosotros entramos en constituyente ya en agosto. El 4 de agosto se cumplió el primer año
de 2018 se cumplió el primer año de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Primero la presidió Delcy Rodríguez Gómez y luego ahora la preside el compatriota Diosdado Cabello Rondón. En ese periodo la constituyente además fue convocada con un conjunto de objetivos. Correcto. Uno de los objetivos, el primer objetivo es el de ganar la paz, construir la paz y poder derrotar en la calle todo ese escenario de guarimbas, de desestabilización, de violencia política que lideraba la oposición venezolana en el año 2016-2017. Ese objetivo se cumplió a cabalidad. Atrás quedaron las guarimbas, atrás quedaron los hechos de violencia política de ese tipo. Y se convocó también la constituyente con el objetivo de avanzar en los temas económicos y poder impulsar esa nueva economía desde la Asamblea Nacional Constituyente. Y efectivamente, el año 2017 tuvimos 100 actos constituyentes. Esos actos son acuerdos, proyectos de leyes, decretos constituyentes, leyes constitucionales y decretos constituyentes, acuerdos con motivo de cualquier evento, por el fallecimiento de alguien de prestigio dentro de la vida social, política, cultural y económica de Venezuela, pero también acuerdos de respaldo al presidente Nicolás Maduro, acuerdos de rechazo a la actuación del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela, acuerdos de rechazo al papel que viene jugando la Organización de Estados Americanos, Organización de Naciones Unidas, en fin, la Asamblea Nacional Constituyente ha estado a tono con lo que son los acontecimientos mundiales y a tono con los acontecimientos nacionales y dotando al Ejecutivo Nacional, al presidente Nicolás Maduro, de herramientas legislativas, de estructuras constitucionales que le permitan ejercer el gobierno y que tenga la salvaguarda de lo que es la estabilidad política y el imperio de la ley. Eso por una parte. Hemos dictado leyes que van desde ley de inversión extranjera, la ley sobre parto humanizado, un conjunto de leyes que se han dictado allí, que están a la disposición en las gacetas oficiales donde fueron publicados, tienen plenos efectos. La ley del petro también la aprobamos nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente, la ley de los CLAP que permite regular a los comités locales de abastecimiento y producción que surgieron de una práctica cotidiana, pero ahora en la constituyente nos permitimos darle escena legal con un instrumento constitucional que los regula. Ahorita se está trabajando en una posibilidad, allí se creó la figura del fiscal, pero se está trabajando en una modificación de ese instrumento desde la Comisión de Comunas, Poder Popular y Consejos Comunales. Hay un tema que causa mucha curiosidad en los venezolanos que de alguna manera nos interesamos por la dinámica de la Asamblea Nacional Constituyente y es los avances de la Comisión Constitucional. ¿Cuál es brevemente para entrar en materia, la primera responsabilidad que tiene la Comisión Constitucional? Explíquele a la audiencia de qué se trata. ¿Cómo no? Esta Asamblea Constituyente aprobó un documento que no ha salido en Gaceta Oficial sobre su funcionamiento, pero una de las bases comiciales dice que mientras no tenga el Estatuto de Funcionamiento debe regirse por el Estatuto de Funcionamiento de 1999. Correcto. De tal manera que siendo así, la aplicación de aquel estatuto ahora lo que dice es que la Comisión Constitucional debe en primer lugar ser vigilante de las bases comiciales. ¿Cuáles son? La progresividad de los derechos humanos, las garantías democráticas, los principios y valores del derecho internacional jus gentium, el respeto a la tradición republicana u observancia y también el respeto a los tratados internacionales suscritos válidamente. Ahí está progresividad de derechos humanos, democracia, valores del derecho internacional. Ahí están las bases comiciales. Nosotros debo recordar que la doctrina normalmente aceptada es que somos supraconstitucionales respecto de la Constitución que vamos a modificar o estamos modificando, pero no somos supraconstitucionales respecto a las bases comiciales, porque las bases comiciales son las que encuadran, son las que ordenan
todo lo que es nuestra actividad. Ahí no podría nadie plantear ahora la jornada de trabajo, en vez de ser de 7 horas, va a ser de 16 horas. No puede plantearlo porque alteraría inmediatamente el principio de progresividad de los derechos humanos y ese sería un planteamiento de nulidad absoluta. Así es. Para dar un ejemplo, podría dar otros ejemplos. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, habría que decir que la Comisión Constitucional recibe del resto de las comisiones, las 21 comisiones, que todas son temáticas, Comisión de Democracia y Participación, la Comisión de los Derechos de la Mujer, la Comisión de los que tienen alguna discapacidad, la Comisión del Poder Público Nacional, la Comisión de los Derechos Humanos y Garantías, es decir, son temáticas fundamentalmente como lo fue en 1999, solo que ahora mucho más amplio. Ella recibe todas las ponencias. Al día de hoy nosotros hemos recibido ya los informes y ponencias del 80% de las comisiones, lo que quiere decir que el documento central o anteproyecto de constitución está elaborado en un 80%. Quedan todavía algunas comisiones por presentar sus propuestas y en el momento en que eso ocurra, la Comisión Constitucional debe señalar que ya el anteproyecto con las propuestas en su integración normativa está elaborado. ¿Cuál es el procedimiento? La Comisión Constitucional debe enviarlo a la directiva, al presidente Diosdado Cabello, vicepresidenta Tania Valentina Díaz, tenemos nuestro presidente y secretario y subsecretario y sus asesores y expertos. Esa directiva evalúa, consultará, ajustará, es decir, tomará la decisión que considere pertinente y es realmente quien dice en qué momento va al plenario de la Asamblea. Debe aclararse que la Comisión Constitucional no decide. Ella lo que es recipiendaria de todas las propuestas. Sí puede al lado decir esta propuesta es reglamentaria, no es constitucional, esta propuesta viola tratados internacionales o esta propuesta viola las bases comerciales, pero no puede decidir. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 proyectos de preámbulo. Nosotros no podríamos decir es este o es el otro. Eso lo dice la Asamblea. Entiendo. En el debate plenario. Entiendo. Tiene que hacerlo 2 veces. Primero se hace artículo a artículo y después se hace título a título. La Comisión Constitucional debe redactar la exposición de motivos también. Y una vez que eso está discutido, entonces, porque así lo exigen las bases comiciales, y no podía ser de otra forma, de verdad, aunque no lo dijeran las bases comiciales, no podía ser de otra forma. Ese proyecto va directamente al pueblo de Venezuela para que un acto de soberanía suprema, él decida si aprueba ese proyecto o no lo aprueba. ¿Cómo va la redacción de la nueva Constitución? Por aquí estuvo hace unos días atrás Germán Escarrá y nos hizo algunos ajustes allí, alguna información importante sobre temas que han sido polémicos en las discusiones y queremos saber cómo va la redacción, porque eso genera mucha expectativa en el pueblo. Nosotros estamos trabajando, sobre todo en el seno de las comisiones. Cada semana nos llegan proyectos distintos porque hay mucha gente que viene trabajando temas. O sea, el que es ecologista, por ejemplo, militante ecologista, sabe qué leyes existen, vive diariamente la pertinencia de esas leyes, ¿verdad? Y sabe cómo podemos mejorarlas. Y entonces, iniciativas ciudadanas, populares, que llegan cada día a las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, que se reúnen los días miércoles allí en la Plaza Bolívar, en lo que era antes del edificio La Francia, y tú ves allí cómo estamos recibiendo permanentemente iniciativas. Y se viene trabajando
en la discusión de los temas, en el debate, pero nosotros estamos ahorita, el presidente Maduro dijo una revolución en etapa constituyente. Mal podemos nosotros ahorita adelantarnos con un texto si estamos en pleno debate con quien verdaderamente es el autor originario de los cambios que nosotros vayamos a hacerle a la Constitución y al entramado jurídico nacional y al Estado venezolano, porque son las tres cosas, ¿verdad? Estado, sistema jurídico y Constitución. Bueno, de allí nos estamos nutriendo, entonces estamos esperando ese debate o sea, estamos trabajando conjuntamente con ese debate y cuando sea el momento de sacar a la luz los artículos, los sacaremos, por supuesto, para el debate público. Doctora, el tema no tan solo de la pacificación del país, que fue producto realmente de la convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente, sino la importancia que tiene la Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos para la vida cotidiana del venezolano. Yo quisiera que nos diera su opinión. Mira, fíjate, yo creo que se mostró al país en primera instancia la necesidad de llegar a mínimos acuerdos de convivencia, producto de una violencia desatada que lo que pretendía era sacar al presidente del poder. Cuando tú hacías el análisis de lo que estaba sucediendo en el momento, constitucionalmente había varias salidas. Una de ellas era decretar el estado de conmoción, reconocer la guerra interna y para la calle, a enfrentar a esos grupos. Pero nosotros sabíamos cuál era el escenario internacional que se estaba manejando. Ahora, el presidente convoca una constituyente que es la salida democrática, y además la más inteligente de todas. Porque en este momento, cualquier desbordamiento del poder constituido, cualquier fricción, cualquier problema que genere cualquier rama del poder público, es decir, el poder constituido, puede ser controlada por una Asamblea Nacional Constituyente. Imagínate el escenario negado, yo digo transmutado y cancelado, de que hubiese tenido éxito el magnicidio. Óyeme, no es cualquier cosa. ¿Cómo recuperabas la gobernabilidad en un escenario que es el peor escenario de todos? Tienes un proceso constituyente en marcha, que además es inacabado, según la teoría que establece nuestra Constitución. Ese proceso es permanente, porque por eso se habla de democracia participativa y protagónica. Ahí hay un concepto que es muy importante que involucremos y que entendamos que debemos desarrollar, que es la democracia decisoria. ¿Para qué? Para convalidar las decisiones del poder público y tengan certibilidad, certeza. Por eso hablamos de democracia decisoria, ¿ves? Eso es un tema de progresión de los derechos. Ahora, pensar en que no existe la Asamblea Nacional Constituyente en este momento es devolvernos a la situación de tensión permanente que teníamos cuando estaba la Asamblea Nacional publicando leyes inconstitucionales y la Sala Constitucional ejerciendo el control de la constitucionalidad sobre esas leyes que violaban la Constitución. Era la tensión permanente, era un choque entre ramas del poder público permanente, la tensión, la sensación de que no había seguridad jurídica. En este momento tenemos a una constituyente que, si bien la Asamblea Nacional, sus decisiones no tienen implicaciones porque ellos mismos se deslegitimaron, la constituyente está allí para garantizar ya no solamente la paz ciudadana, porque fíjate que había un elemento que estaba atacando a la Constitución desde dentro, desde la institucionalidad, como era el Ministerio Público, por no hacer su trabajo, lo cual significaba que estos sectores violentos se sentían absolutamente autorizados por la falta de autoridad, valga la redundancia, para atacar y generar violencia en las calles, porque el Ministerio Público no estaba haciendo su trabajo, por omisión, que fue el primer acto de la Asamblea Constituyente fue poner orden.
bueno señora, usted está separada del cargo y vamos a nombrar a Tarek Williams como fiscal. O sea, ¿sabes? Entonces, contar en este momento de ataque, porque estamos en medio de una guerra, aunque no nos caigan las bombas, Así es. afortunadamente, nosotros estamos viendo, por ejemplo, el deterioro en las instalaciones eléctricas, producto de un bloqueo, producto de que secaron la fuente de ingresos. Vemos problemas en el transporte. ¿Producto de qué? Producto además de que no podemos importar porque no producimos lo que necesitamos. Vemos problemas con el suministro de alimentos. ¿Producto de qué? De que no sembramos, de que no hemos tenido conciencia y nos hemos esforzado por garantizar la soberanía, porque la soberanía es el poder de decidir. Y nosotros no podemos decidir porque tenemos esa falencia. Imagínate ese cuadro externo que afecta lo interno sin asamblea constituyente. Lo que pasa es que como quizás las expectativas que se tejieron alrededor de la asamblea constituyente era enfrentar el tema económico y solucionarlo, y ha pasado un año y aún no se ve la fuerza efectiva, eficiente de la autoridad del Estado, ya no solamente de la constituyente. Entonces, por eso quizás la gente siente que no se ha logrado la finalidad, porque hay que entender también otra cosa. Esta Asamblea Constituyente decidió convivir con el poder constituido. Eso es importante decirlo. Claro, nosotros no somos en este momento avasallando al poder constituido. Nosotros hemos convivido con el poder constituido porque es la tesis que Chávez utilizó cuando en su momento convocó a la constituyente y tenía 82% de apoyo, pero en este momento más que tenemos polarización, que tenemos ataque desde afuera, la tesis de la cohabitación del poder constituido con el poder constituyente, y quizás eso es lo que la gente no quiere. La gente lo que quiere es la autoridad y soluciona y mete preso, y resulta que nosotros estamos conviviendo con ese poder constituido que tiene unas atribuciones que debe cumplir. Eso sí lo decimos nosotros. Claro. Debe ejercer la autoridad. En caso de que suceda algo extraordinario, nosotros tenemos un seguro que garantiza la paz y la gobernabilidad, que se llama Asamblea Nacional Constituyente. Y no nos damos cuenta de ello, menospreciamos a veces el trabajo que se hace desde allí, pero en realidad nuestro seguro para evitar una guerra civil interna, la gobernabilidad, es la Asamblea. Es que está activado un proceso constituyente y está garantizado en la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Doctora, agradecido. Gracias, Rodolfo. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.